Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le está pasando a muchas personas, que me pasó a mí y yo dije, cuando empiece a hacer videos para YouTube, voy a hablar sobre este tema, que es el tema de la ansiedad. ¿Sí? Yo sufrí de ansiedad, tuve hasta en psicólogo y todo por el tema de la ansiedad. Esto es un tema que solamente lo va a entender el que sufre de ansiedad, más nadie. Mucha gente comete errores que le dice a las personas, tú estás loco, nada, eres un demente. No, solamente o sea, lo estás entendiendo tú porque es algo que le pasa a tu cuerpo, que tu cuerpo cambia en totalidad. Yo sufrí ansiedad, yo duré, gracias a Dios, tuve la ayuda, no duré mucho tiempo, aunque la ansiedad nunca se quita. O sea, cuando tú sufres de ansiedad, siempre vas a vivir con ansiedad, siempre vas a vivir con, o sea, siempre te va a dar, pero la sabes controlar y vas a llevar nuevamente tu vida normal. O sea, siempre vas a llevar tu vida normal. La gente sufre de ansiedad, pero la saben controlar naturalmente. Cuando ya tú caes en esa cosa de la ansiedad, pues, y no la sabes superar, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen los detalles, ahí es donde viene todo. Yo empecé hace como, eso fue hace como 3 años, eh, yo vivía una vida normal, como cualquier persona, y yo tenía en ese momento eh, dos negocios. Tenía mi negocio, a los que me conocen saben que me dedico al tema también de la perfumería, y aparte tenía un restaurante. Entonces yo me levantaba súper temprano, iba para la central de abasto aquí en Bogotá, iba, compraba, no tenía carro, tenía que llegar, llevar eso al restaurante, llegar, abrir la perfumería, tener, Entonces yo con la teoría de que no quería meter todos los huevitos de oro en una sola canasta, entonces me fui y empecé este proyecto. Empecé a llenarme de estrés, empecé a llenarme de estrés, y cuando de repente estoy desayunando en el restaurante, empiezo a ver como estrellas y empiezo a ver como quien dice, y me empieza a doler todo lo que es la parte izquierda del cuerpo. Yo lo que dije fue, me está dando un infarto, ¿no? Obviamente, y ya vamos a hablar de eso, porque de ahí viene mi tema de ansiedad. Lo que pasa es que yo no lo sabía, eso me lo hizo ver el psicólogo donde yo fui. De ahí me fui yo al hospital y tal. Me tomaron la presión arterial, me hicieron el electrocardiograma, no sé qué, Cuando a mí me sucedió eso, por el miedo a que yo tenía sobre los temas de, de infarto, mi cuerpo se descontroló. Mi cuerpo se descontroló totalmente y ahí es donde viene el tema de mi ansiedad. No todas las ansiedades son iguales, mi gente. Cada quien sufre una ansiedad distinta. Yo te puedo decir que mi ansiedad fue hipocondríaca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se me descontroló totalmente mi vida, mi manera, mi cuerpo se descontroló totalmente. Y bueno, ahí bueno, empezaron los síntomas de la ansiedad. Mi gente, los síntomas de la ansiedad es algo normal que ustedes, bueno, mucha gente que está viendo este video a lo mejor los tiene y no sabe qué le está pasando, pero son síntomas de ansiedad. Los síntomas son mareos, a mí me daban mareos, yo llegaba y se me movía, dígame en los centros comerciales que a veces se mueve como que el piso, eso para mí era entrar en ataques de pánico, porque la ansiedad te lleva a ataques de pánico, a depresión, te lleva, o sea, son varios caminos, o sea, que uno pasa en el proceso. Entonces, todo se me movía, y yo, mareo, mareo, se me dormían las manos, se me dormían las piernas, los pies, a veces se me dormía todo lo que era la mitad de la cara. Eso sí, duras con un dolor de cabeza, con una, ¿cómo se llama? Con una, se puede decir, con una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Migraña, todo el tiempo un dolor de cabeza acá, acá. Hasta tú te acuestas a dormir y los latidos del corazón los sientes hasta en los dedos. Sí, o sea, te pasa absolutamente todo y tu cuerpo cambia de una manera, cambia, o sea, te sientes distinto. Hay episodios de irrealidad, como que si tú estuvieras aquí, pero nada estuviera pasando. Bueno, entonces
empiezo yo a sentir todos estos síntomas, empiezo yo a sentir todos esos síntomas y ya me estaba volviendo loco. Porque yo decía, Dios mío, ¿qué le pasa a mi cuerpo? O sea, no me siento igual, o sea, mi cuerpo se sentía extraño, era como que el yin y el yang se mezcló y me sentía extraño, mareado, o sea, me sentía totalmente desequilibrado. Bueno, buscaba ayuda en todo tipo. Un error también era que te dejaba, no, que tú estás loco, que tú estás mal, que eso es pura mentira, que tú no sientes eso, que entonces cuando la gente no te entendía y tú, o sea, cuando la gente no me entendía y yo no sabía qué le pasaba a mi cuerpo, empezaron los ataques de pánico. O sea, llorando, ataques de, ¿cómo te diría yo? Ataques de tristeza, ¿sí? O sea, empezás a llorar y esos ataques de pánico porque simplemente no sabías qué era lo que a tu cuerpo le estaba pasando. Eh, yo, yo duré así bastante tiempo hasta que llegó un momento que yo dije, no, necesito ayuda. O sea, yo necesito una ayuda porque era algo que ya era insostenible. Incluso mucha gente la medican con eso y yo no quería que me medicaran porque yo no quería tomar medicamento para eso. Yo digo, yo quiero poner todo, o sea, ya estoy mal. Y ahí empecé a indagar en internet, ¿no? De internet, bueno, empezaba como que hasta que llegué a un video como el que le estoy haciendo en estos momentos, donde me di cuenta que estaba sufriendo de ansiedad, que eso era lo que yo tenía, ataques de ansiedad. Y me voy al psicólogo. El psicólogo, bueno, excelente psicólogo, creo que se llama Andrés el psicólogo. Saludos si me estás viendo. Y empezamos con, bueno, con las terapias y los ejercicios. Me acuerdo que en la primera terapia él empieza a saber de mi vida. Me dice, bueno, ¿qué pasó y tal? Y hay un episodio de mi vida que cuando yo estaba niño, tendría yo como 7 años. Mi abuelo murió cuando tenía 7 años. Mi abuelo murió de un infarto al corazón, un ataque cardíaco, que es la primera, creo que la primera causa de muerte en el mundo. Hay que cuidarse, mi gente, hay que cuidarse del azúcar. Entonces, yo le digo, mira, es que mi abuelo era como mi padre, él muere, mi abuelo murió muy joven, murió como a los 49 años y murió de un infarto. Él murió en la casa de la abuela, bueno, ahí estaba mi mamá llorando, mi abuela llorando, la otra tía llorando, bueno, eso fue un revolú, los vecinos, la vaina, no sé qué. Yo era un niño de 7 años que no estaba pasando, viendo a mi abuelo en el cuarto principal de la casa, el cuarto de ellos, el de él y mi abuela, viendo a mi abuelo ahí en el cuarto principal, acostado, muerto, todo el mundo llorando, todo el mundo por allá haciendo, pasando su dolor. Y yo era un niño, nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Yo, bueno, o sea, todo el mundo sabía, pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y todo el mundo que le dio un infarto, 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 que ta, ta, ta. Y yo me acuerdo, y eso lo sacó el psicólogo, porque para mí fue algo normal. Y cuando el psicólogo me pregunta, bueno, en esta vida y tal, y empiezo a contarles sobre eso, yo me acuerdo que yo jugaba enterrando, mi abuela, en la casa de mi abuela, estaba la casa y ahí afuera tenía como un pedazo de tierra. Ella sembraba, bueno, como toda abuela siembra sus matas y sus vainas, y yo jugaba ahí. Y yo me acuerdo que yo jugaba enterrando los muñecos y les hacía velorio y todo. Yo jugaba enterrando. Mis padres nunca se dieron cuenta de eso. Yo necesitaba una ayuda profesional porque mi abuelo era como mi padre, era muy pegado a mí, yo lo esperaba, siempre me traía fruta, me traía tal, lo quería mucho, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, ese impacto para ellos, como un adulto puede superar eso o no lo supera, sino que, bueno, lo sabe sobrellevar, para un niño es más difícil. Entonces, a mí, en lo particular, nunca me llevaron a un psicólogo y eso. Y yo siempre crecí con ese miedo y todavía uno tiene esos miedos porque eso no se va. Y me doy cuenta que a raíz de lo que le conté, de lo que me dio en el restaurante, se me empezó a doler el pecho, que me dolía el brazo, o sea, me rebobinó todo eso y ahí se mezcló todo. Y ahí empecé yo a sufrir los ataques de ansiedad. Es muy cómodo, mi gente, si ustedes tienen ansiedad, busquen ayuda, busquen ayuda. Yo sé que es costoso, por lo menos aquí en Colombia, si uno pide una cita con una EPS o algo, las citas son muy prolongadas, pero siempre buscar ayuda, buscar ayuda profesional. Y esas personas que te dicen, no, que tú estás loco, no lo hagan. Que sufre de depresión, ay, que eso es pura huevonada, que no lo hagan. Porque solamente lo va a entender la persona que está pasando por eso, solamente lo va a entender. Eso es como el dolor
cuando la partida de una madre. Solamente lo va a entender la persona que lo vivió o que lo está viviendo. La otra persona no lo sabe. Entonces, ahí empecé con los ejercicios. Bueno, ya ahí entonces el psicólogo detectó que mi ansiedad vino de ahí. O sea, ese dolor de pecho y ese dolor y esa vista de estrellitas y lo asociamos con la muerte de mi abuelo y de ese miedo y de esa herida que nunca sanó. ¿Sí me entiende? Entonces ahí, de ese miedo que yo tenía como que me pasara lo mismo, de ahí vino el tema de la ansiedad. Entonces empezamos con el tema de los ejercicios. Me acuerdo yo que el primer ejercicio, bueno, yo estaba tan asustado, yo fui a la medicina privada aquí en Colombia, que es súper costosa, es carísima. Yo me hice ecocardiograma, electrocardiograma, me hice un aparato que le ponen aquí, un Holter, que le miden la presión arterial a uno cada 15 minutos. Fui al cardiólogo, dejé la sal, dejé el azúcar. Yo me puse peor que Anuel chupado. Dejé las grasas. O sea, yo tuve una dieta, o sea, yo pesaba 85 kilos para mi estatura. El que me conoce sabe que no soy alto y yo estaba muy gordo. Casi, no, mentira, casi 100, 90 y pico kilos, no me acuerdo. Y yo llegué a pesar, o sea, casi 70 kilos. ¿Sí me entiendes? Entonces el cambio fue muy brusco. Y la gente, a raíz de eso, porque me da miedo que se me va a subir el colesterol, que se me va a subir esto, que los mareos, que es la tensión, que no sé qué, que tal. Y entonces dejé prácticamente todo eso. Incluso una vez me dio hasta un yello, como decimos nosotros, un beriberi, porque dejé totalmente el azúcar. O sea, el azúcar, o sea, la gente la sataniza también, pero tu cuerpo necesita algo de azúcar para poder mantenerse. Bueno, entonces bueno, el primer ejercicio me acuerdo que él colocó este, unas botellas y lo pueden practicar en su casa. Aquellas personas que tienen ansiedad lo pueden hacer en su casa para que más o menos entiendan cómo actúa la ansiedad en su cuerpo. Porque eso, en este ejercicio, después que él me hizo entender que todo vino a raíz del miedo que tenía por lo que le pasó a mi abuelo y esa cosa que yo tenía y todo se mezcló y todo se fue para el carajo, él me hizo este ejercicio para ayudarme a entender qué era lo que yo tenía. Y él colocó agua, cerveza, gaseosa, todo helado. Colocó como 6 bebidas así en la mesa. Y compró taquis. Taquis súper picantes. Y los colocó ahí. Taquis, no, mentira, eran picantes. Sí, taquis picante, era picante. No me acuerdo qué picante era, creo que eran taquis. Y él me dijo, toma, come. Y yo me metí una cucharada. Claro, ya obviamente la sensación de picor, lo primero que tú haces como humano es agarrar ¿cómo se llama? Una botella de agua, una gaseosa o un esto. Y yo guau, lo intenté, y él me dijo, no, quédate quieto. Y empecé, y eso claro, obviamente te pica, pero va cesando, ¿no? En un momento en que bueno, ha pasado unos minutos, ya como que el picante se va yendo, se va yendo, se va yendo, y me dijo, bueno, ahora sí, ¿qué sentiste a lo primero? Me dijo, bueno, no, me picaba mucho la boca. Y ahora, no, ya ahora el picante, bueno, ya es tolerable, ya se puede. Me dijo, así actúa la ansiedad en tu cuerpo. O sea, el primer desespero, cuando sientes el picor en la boca, lo primero que hace es agarrar algo para tomar. Igual la ansiedad, me duele la cabeza, da mareo, busco el desespero, tomar medicamentos, ve qué hago, no sé qué, no, no. Entonces uno se vuelve loco y entonces él me hizo entender cómo actúa la ansiedad en nuestro cuerpo. Después que él me hizo entender eso, en el segundo ejercicio, era la taticardia, porque te da mucha taticardia, o sea, en la ansiedad vives con el corazón a millón, acelerado todo el tiempo. Y me hizo subir y bajar escaleras. Subimos y bajamos escaleras. Y claro, como tú vas al gimnasio, pues tienes el corazón acelerado. Y él me dijo, ahora vas a cerrar los ojos y vas a respirar y te vas a relajar. Cierra mis ojos. Claro, las palpitaciones del corazón pues se van normalizando. Ya, listo, sí, listo. Eso es lo que está pasando. Así actúa la ansiedad, tienes que calmarte. Bueno, y entonces me empezó a dar todo ese tipo de herramientas porque el psicólogo no es un médico que, bueno, te va a operar y bueno, no sé, te operaron de una apendicitis, te la sacaron y ya no.
O sea, él te da las herramientas, pero si tú no las practicas, pues no vas a hacer nada. Y empecé como que a practicarlas, empecé como que a hacer, dije, y entonces era como que un temor a que te diera un infarto y te vas a morir. Me hizo entender que la muerte nos va a llegar a todos. Y en el momento que nos llegue, pues no nos vamos a dar ni de cuenta, ni cuenta, ni de cuenta. No sé cómo se dice, pero no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí me entiendes? Entonces, él me hizo entender eso. Y me hizo entender que, bueno, sí, a todo el mundo que diga que no le tiene miedo a la muerte es un mentiroso, porque todo, obviamente, porque no sabemos qué hay más allá, no sabemos si se acabó, si hay más allá. Entonces, ahí se, y otro porque mi abuelo murió muy joven, entonces también era algo como que ese miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, él me hizo entender que, bueno, hay que disfrutarte el día a día, tener tus proyectos y todo, no sé qué data, pero sin pensar en eso, porque el día que llegue, pues, nada, ninguno nos vamos a dar cuenta, ninguno nos vamos a dar cuenta. Entonces, me hizo entender todo eso y fue un proceso, fue un proceso. Las personas que te acompañan en el proceso también se aburren, porque yo me acuerdo que yo cada ratico, yo me la pasaba en Sanita en urgencia, ya los celadores me conocían, medio se me aceleraba el corazón, ¡boom! Voy para urgencia, voy por urgencia, voy por urgencia, voy por urgencia, y todo era voy para urgencia. Entonces también fastidiabas a las personas, también hay que entenderlas por tus actitudes, porque te hacen tener también actitudes malucas, te hacen tener actitudes malas. Y yo dije, cuando yo empiece a hacer videos para YouTube, voy a hablar de este tema. Las personas que sufren de ansiedad tienen que calmarse. El tema es bastante difícil. O sea, las personas, hay gente que se ha suicidado por esto, hay gente que se ha quitado, o sea, ha hecho daño a sí misma por esto. Entonces, tiene que aprender a calmarse. Entonces, ¿qué hice yo? Después que él me dio todas estas herramientas, bueno, hubo un ejercicio que yo no comía sal porque que se me iba a subir la tensión, eso él me hacía daño, que me iba a morir por eso, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, yo llegué, el psicólogo llegó y me dio una cucharada de sal, porque yo no comía sal, porque eso le hacía daño, que se me iba a subir la tensión y me da un infarto por eso. Y él, comí la sal, tenla ahí, me dijo, tenla ahí. Cuando ya era intolerable, pues yo la boté. Ah, la boté, él tenía como un lavamano ahí, bueno, me limpié todo. Y él me dijo, ¿qué pasó? Y yo, nada, exactamente, no pasa nada. O sea, no te metas en la mente todas esas cosas porque no pasa nada. Entonces vuelvo y repito, las personas que tienen ansiedad tienen que buscar la manera de buscar ayuda. Es muy importante que busquen ayuda. Yo sé que ustedes, o sea, las personas que sienten ansiedad, yo todavía siento ansiedad. Todavía, después de eso he tenido dos, tres ataques de pánico. ¿Sí me entiendes? He sufrido mareos todavía, ya, pero ya lo sabes controlar. A veces dices, me va a volver a dar esto, pero ya tú tienes los tips y las herramientas y la fortaleza, que es lo más importante, que no vas a dejar entrar la ansiedad a tu cuerpo. O sea, no, no, no y no, y tú te paras en la raya y no va a entrar y ella no va a entrar. ¿Por qué? Porque ya la superaste, porque ya la viviste, ya sabes cómo controlarla. Y ya, claro, hay personas que tienen años sufriendo eso, gente que sufre de ansiedad y sufre psicológicamente durante muchos años y no la saben controlar. Pero en este caso, pues gracias a Dios, pues yo supe cómo manejarla y ahora la ansiedad como que vivimos los dos juntos y que ella por su lado, yo por el mío. Entonces, y mira, yo llevo mucho tiempo bacano, llevo mucho tiempo bacano, yo me divierto, salgo, yo no tomaba. Ahora no tomo mucho, pero este, en ocasiones especiales o algo, pero yo antes no salía, me daba la música muy alta. Bueno, la ansiedad hasta, mira, yo me hice hasta unos lentes, como le dicen aquí, unas gafas, porque hace que la visión se te ponga borrosa, eh, se te va hasta las ganas de hablar, se te enreda la lengua. Entonces, bueno, vamos a darle unos tips. Entonces, más o menos esa es mi historia y cómo yo llegué a superar este tema de la ansiedad. Entonces, al yo aplicar todos estos ejercicios, bueno, yo poco a poco lo fui tratando hasta, listo. El restaurante lo vendí, le dije, vendo esa vaina, yo no quiero más esto, yo me voy a enfocar en lo mío. Entonces empecé como que cosas que me hacían daño, dejé de buscar cosas en internet de ataques cardíacos, de enfermedades, de no sé qué, de lo que en ese momento sentía mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo siempre te va a doler esto, la parte izquierda con ansiedad, te va a doler el pecho, te va a costar para respirar, se te van a dormir las manos, te va a dar dolor de cabeza, vas a tener
dificultad para hablar, a veces te va a enredar la lengua, te va a doler la cabeza, vas a tener ataques de migraña 10 días seguidos con dolor de cabeza, te levantas y te acuestas con dolor de cabeza, vas a tener ataques de pánico, vas a tener, si estoy hablando de mi ansiedad, o sea, de mi ansiedad y de lo que tal, entonces tu ansiedad se enfoca como más a lo que tú le tienes miedo. O sea, que más era así que, bueno, muchísimas cosas que me pasaron a mí. Entonces les digo algo, mi gente, esta conversa es para explicar más o menos cómo es el tema de la ansiedad. Entonces, obviamente no van a dejar de ir al médico porque no, eso es ansiedad. No, porque eso es ansiedad, no. También hay que hacerse sus chequeos médicos, hay que ver si estamos bien, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro organismo, pero muchas personas están viviendo episodios de ansiedad y no saben qué es lo que tienen. Busquen ayuda, ojalá que este video les sirva más o menos para que vayan entendiendo y que todos somos mortales, que podemos sufrir de esto en cualquier momento. Dicen que el cerebro es una cosa impresionante. Entonces, mi gente, muchísimas gracias. No olvides suscribirte, ay, perdón, no olvides suscribirte y darle like a este video y compartirlo también por las otras redes sociales para que otras personas, bueno, escuchen este tema que es muy importante. Y nada, suscríbete, que es totalmente gratis, por favor. Ya somos más de 100 suscriptores en este canal. Se dice que son poquitos, pero para YouTube, para mí, para este trabajo, detrás de todo esto es bastante grande el esfuerzo que estamos haciendo. Suscríbete, dale like al video, de verdad, y recomiéndaselo a otras personas que tú creas que estén sufriendo de ansiedad para que, bueno, lo vean y de repente consigan un alivio en este video. Chao, nos vemos para la próxima. Suscríbete.